Universidad Panamericana. Pasemos a calcular ahora la tasa de porcentaje cuando se conoce la cantidad proporcional y la base. Supongamos que en un salón de clase hay 25 alumnos, de los cuales 10 son mujeres. ¿Qué porcentaje representan? La base P son 25 alumnos. La cantidad proporcional que hemos llamado I mayúscula son 10. ¿Cuál es la tasa? Sabemos de nuestra expresión número 1 que la cantidad proporcional es la base por el porcentaje. Por tanto, si despejamos el porcentaje es simplemente dividir la cantidad proporcional entre la base. Por tanto, x es igual a 10 entre 25 es 0.4, o sea, 40%. Visto de otra forma, la proporción de x partes respecto a 100 debe ser igual a la proporción de 10 partes respecto a 25. Nuevamente, la famosa regla de 3. Veamos este ejemplo. 5 amigos se asociaron para comprar un departamento para vacacionar en la playa. El precio total fue de 1,5 millones de pesos. Cada amigo tendrá derecho al número de semanas al año proporcional a su parte de la inversión. Si un amigo aportó 250,000 pesos, ¿qué porcentaje de las semanas del año le corresponde usar el departamento? Lo que tenemos que averiguar es qué porcentaje representa 250,000 pesos respecto al precio total de 1,5 millones. Pues dividimos simplemente los 250,000 entre la base, que es el 1,5 millones, y obtenemos que es 0.1667, o sea, 16.67% de las semanas. Esto equivale a 1/6 de las semanas del año. Analicemos ahora la tasa de cambio porcentual. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores era de 40,639 el 29 de mayo de 2013 y de 41,960 el 29 de mayo de 2014. ¿Cuál fue el crecimiento o decrecimiento que tuvo la bolsa en el año? Definamos el cambio como delta P, o sea, el cambio de la base, y F como la cantidad final. Delta P será, por tanto, es igual a la cantidad final menos la cantidad inicial. En este caso, la cantidad final del índice fue de 41,960 menos la cantidad inicial, que fue de 40,639. Por tanto, el cambio fue de 1,321 puntos. La tasa porcentual de cambio, al igual que la tasa porcentual, resulta de dividir la cantidad proporcional, que en este caso es la cantidad de cambio, entre la base. Por lo tanto, la tasa porcentual será el cambio entre la base. En este caso sabemos que el cambio fue de 1,321 puntos. Entre la base, que fue 40,639, nos da 0.0325. O sea, 3.25% pagó la bolsa en ese año. Veamos entonces algunas expresiones algebraicas del cambio porcentual. Hemos visto que la base más el incremento de la base o cambio de la base es P más delta P, nos da una cantidad F. Pero delta P es igual a la base por el cambio porcentual. Entonces, la base más ese cambio porcentual sobre la base nos da una cantidad F. Si factorizamos esta expresión, nos queda P por 1 más la tasa de cambio, nos da la cantidad F. Generalizando estas expresiones algebraicas de cambio porcentual, tenemos la tasa de cambio porcentual es igual al cambio de la base entre la base. Número 2, la tasa de cambio es nuevamente el cambio, pero ahora visto como cantidad final menos cantidad inicial entre la base.
También hemos visto que, reagrupando, tenemos que la cantidad final es igual a la base por 1 más la tasa de cambio porcentual. Y si despejamos la base, tenemos que es igual a la cantidad final entre 1 más la tasa de cambio. Veamos algunos ejemplos. La gasolina magna estaba en 11.36 pesos por litro en mayo de 2013. En mayo de 2014 costaba 12.68. ¿Cuál fue el porcentaje de aumento en el año? O sea, notamos que no estamos preguntando cuánto es el porcentaje del precio final respecto al precio inicial, sino el cambio de precio. Entonces, tenemos que el precio inicial fue 11.36 y el precio final 12.68, y por lo tanto de la expresión 2 tenemos que la tasa de cambio es la cantidad final menos la cantidad inicial entre la cantidad inicial. O sea, el aumento de precio fue de 1.32 pesos entre 11.36, nos da 0.1162, o sea, 11.62%, en este caso fue de incremento. Veamos este otro ejemplo. La población total de México en el censo de 1970 fue de 48.225.238 habitantes. Si la cantidad de habitantes creció en 132.9% para el censo de 2010, ¿cuántos habitantes tenía México en ese año? Revisando nuestras expresiones de cambio, vamos a ver, tenemos la cantidad inicial, fue de los 48.225.238. La tasa de cambio porcentual fue 1.329, que es el 132.9%. La expresión 3 nos puede ser útil, que es la cantidad final es igual a la cantidad inicial por 1 más la tasa de cambio. Aplicando los datos tenemos que es igual a 48.225.238 por 1 más 1.329. Obtenemos que la cantidad final es de 112.316.579, que es la población de México en el 2010. Veamos este otro ejemplo. Las ventas de una empresa fueron 65 millones de pesos en el año 2013, pero representaron una caída de 3.6% respecto a 2012. ¿De cuánto fueron las ventas en 2012? Veamos los datos. Tenemos que el valor final fue de 65 millones. Tenemos que la tasa de cambio porcentual fue de menos 0.036, o sea, menos 3.6%. Lo ponemos con un signo menos porque nos están indicando que fue una disminución de las ventas respecto a 2012. La expresión 3A, en la cual P aparece despejada, nos resulta útil. P es igual al valor final entre 1 más la tasa de cambio. Aplicando los datos tenemos que la cantidad de ventas en el 2012 fue de 67.427.386. O sea, fueron ventas mayores que en 2013 porque hubo una caída de 3.6%. Veamos este otro ejemplo. El precio de una computadora es de 12.500 pesos, IVA incluido. Usted necesita desglosar el precio sin IVA y el IVA, el cual es de 16% sobre el precio sin IVA. O sea, la base del precio no son los 12.500 pesos, puesto que este precio ya incluye el IVA. O sea, esos 12.500 pesos son un valor final y necesitamos conocer P, o sea, la base, antes de aplicar el porcentaje. Usando la expresión 3A tenemos que la base es igual al valor final entre 1 más X. O sea que sería 12.500 entre 1 más 0.16. El precio sin IVA era de 10.775.86. Y el IVA, pues, se puede calcular multiplicando este precio sin IVA, que ahora sí es la base, por 0.16, que es el IVA. 1.724.14. O bien, restando el precio final menos el precio sin IVA y también obtenemos la cantidad de IVA.
Entonces recordemos que es muy importante que para desglosar un precio sin IVA, un precio que ya incluye IVA, hay que dividir entre 1 más la tasa de IVA, en este caso 1.16.